Amigos y hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a abrir las Escrituras, si usted puede. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer allí entre el versículo 24 y el versículo 29. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Decía Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén al Señor. Hemos dicho que los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo constituyen un gran mensaje del Señor, una gran instrucción dirigida principalmente a los discípulos. También mucha gente tomó de esta palabra. Y el Señor está aquí en lo que acabamos de leer, está terminando este gran discurso. Ha enseñado Él de varias cosas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el servicio al Señor, que tienen que ver con la comunión con Dios y con el testimonio de los discípulos delante de los hombres, ¿no? Entonces, al cerrar el Señor este tiempo de enseñanza, Él les dice esto que nosotros acabamos de leer. Les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que al edificar una casa toma una decisión. Luego va a decir: bueno, pero si alguno ha oído mis palabras u oye mis palabras y no las hace, también quiero decirle que yo le voy a comparar a otro tipo de hombre, un hombre que no es prudente, no es sabio, es un hombre que es necio. La diferencia, entonces, manifiestamente está dada en términos de qué hace un hombre, qué hace una mujer cuando escucha la palabra de Dios. ¿Qué hace un hombre, qué hace una mujer cuando Dios en su misericordia tiene a bien tratar con nosotros a través de su palabra? Mire, si usted, solo a modo de introducción, si usted me acompaña allí a Hebreos en el capítulo 1, libro de los Hebreos en el capítulo 1, uno observa, por la gracia del Señor, claro, que dice en los primeros versículos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Dice que lo primero que dice es que cada vez que uno abre las Escrituras, cada vez que uno tiene enfrente la palabra de Dios, el que habla nunca es un hermano, nunca es un predicador. El que habla, dice aquí, es Dios. Es Dios. Dios, Él es la fuente, de Él procede la palabra. Alguna vez hemos compartido aquí una palabra preciosa de Isaías 55, que dice aquí la palabra del Señor. El Señor mismo habla con Isaías y dice, mira, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da pan al que come y semilla al que trabaja, bueno, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué está diciendo? Bueno, que esa palabra que sale de la boca de Dios necesariamente va a llegar al corazón de los hombres. Jesucristo explicó en Mateo 13 que el corazón de los hombres es la tierra a donde llega la palabra de Dios. Pero dice que la palabra, la lluvia primero, llega, cae a la tierra, la humedece, la hace germinar, la hace producir. Y el Señor dijo, así será mi palabra. Cuando llega al corazón de los hombres, debe provocar una respuesta, debe provocar una reacción. Ese es el punto. Pero el Señor dice entonces, en Mateo capítulo 7, la reacción de los hombres aquí entonces va a ser de dos tipos. De una manera o de otra. Si el que me escucha la palabra y las hace, le voy a comparar, dijo el Señor, con un hombre sabio, un hombre prudente, que al querer edificar una casa, lo primero que hace es ubicar un fundamento firme, es hacer el estudio, es cavar primero y asegurarse que la parte de abajo es una parte que tiene roca, es una parte que es muy firme. Y si necesita, bueno, va a llenar allí con más rocas de tal manera que la casa finalmente quede construida de esa manera, sobre un buen fundamento, dice el Señor. Ese sí es sabio. ¿Cómo sé si es sabio? Bueno, el que oye mis palabras y las hace. Hay otro que es necio, dice. Oye mis palabras y no las hace. Oye la palabra porque le parece que esto es más o menos interesante, le parece que está bien escucharlo, porque tocó, tiene el momento de escuchar eso, muy bien. El problema es que si no las hace, dice el Señor, es en la actitud de un hombre necio. Un hombre que quiere construir una casa, pero al construir la casa no se cuida, no se preocupa de determinar cuál va a ser su fundamento, sino que la construye rápidamente, la construye irresponsablemente, dice, sobre la arena. No junta material sólido, no pone rocas abajo para que sobre eso, ese cimiento, pueda levantar la casa. No, construye rápido, construye irresponsablemente. ¿Y por qué hablamos de responsabilidad? Simplemente por lo que el Señor explica con tanta sabiduría. Dijo Él que sobre una casa, la que edifica el hombre sabio o el hombre prudente, dice que sobre esta casa, pero también sobre la otra, si usted se fija, en los dos casos el Señor repite lo mismo. Verso 25, sobre la casa construida sobre la roca, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra la casa. Después habla del hombre necio que edifica una casa sin fundamento y va a decir en el verso 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra la casa. En los dos casos, la figura es la misma, la presentación es la misma, los antecedentes son los mismos. El resultado va a ser distinto. Dice que el hombre sabio
que edificó la casa sobre la roca, cuando observe, presencie que descendió mucha lluvia y que crecieron los ríos, que los vientos empezaron a dar contra la casa, que las aguas también venían sobre la casa, dice, sin embargo, la casa no cayó, dijo el Señor. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En el otro caso, la situación es la misma. También hubo lluvia, también creció el río, también vinieron los vientos, dieron contra la casa. Pero dice que la casa cayó y fue grande la ruina del hombre que edificó la casa. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo cuando hace esta presentación? Él está hablando de nuestra vida, amigos y hermanos. Todos nosotros estamos construyendo en cada uno de nosotros una casa. Los padres construyen sus vidas como una casa, como una pequeña fortaleza donde albergan, donde esconden, donde guardan su familia, sus hijos, en algunos casos los nietos. Los jovencitos van construyendo sus casas, van construyendo sus vidas, donde deben necesariamente más adelante tomar decisiones, formar familias. Esperamos unirse un hombre y una mujer en la gracia de Dios, bajo bendición de Dios, formar matrimonio. Ese matrimonio, según la Escritura, será bendecido por Dios y habrá necesariamente hijos que provienen de ese matrimonio. Pero esos hijos deben ser cubiertos, deben ser protegidos, porque necesariamente en la vida de todo hombre, en la vida de toda mujer, necesariamente habrá dificultades. Necesariamente sobre esta casa, que es usted y que soy yo, necesariamente va a arreciar la lluvia más de alguna vez. Necesariamente se van a juntar las aguas y van a dar contra esta casa. Habrá vientos que necesariamente van a golpearnos. Esto tiene que ver con las dificultades propias de la vida. ¿Qué hombre, qué mujer en este sistema no tiene muchas dificultades? ¿A quién de nosotros, amigos y hermanos, no nos afectan las enfermedades? ¿A quién de nosotros no nos alcanzan las complicaciones de las relaciones humanas? En la misma casa, en el trabajo, en el vecindario. ¿A quién de nosotros no nos afectan y alguna vez o varias veces no nos llegan los problemas económicos a socavar los cimientos de nuestra casa? ¿A quién de nosotros no nos llega con alguna frecuencia una tentación, un espíritu de mal que nos quiere motivar, que nos quiere llevar a tomar decisiones equivocadas que podrían terminar dañando el sentido de la familia? ¿Qué hombre, qué mujer no recibe tentaciones tantas veces para desviar su mirada, para desatender su casa? El varón para desatender a su esposa y los hijos por causa de que se le ofrece una oportunidad que a sus ojos es más atractiva. En el caso de las damas, ¿cuántas veces surgen ofrecimientos más interesantes? Las invitaciones con mejores resultados que simplemente volver a casa o estar en casa preocupada de los niños, de los hijos y cuidando, apoyando al esposo. ¿Quién de nosotros no vive situaciones como esas? El punto es cómo las enfrento. El punto es cómo resisto, cómo mi vida resiste estas luchas que están contra mí. O el matrimonio, cómo resiste estas tentaciones, estas cuestiones que se van dando, estos ejemplos que se van dando.
Uno enciende el televisor y por favor dígame si hay algo positivo en lo que uno ve. La gente, esta gente que abunda, que hace farándula, que andan preocupadas de estas cosas. Pregunte cuántos tienen un matrimonio en su vida. Pregunte cuántos tienen un proceso ordenado de conformar familia. Un grupo importante solo se juntan con este un tiempo, con el otro tiempo, con el de más allá el tiempo que sigue, así como un deporte. Y nada de eso, según ellos, está mal y todo lo ven bien y todo eso lo presentan como modelo. No, yo lo hago de esta manera, así hay que hacerlo, dicen ellos. ¿Cómo hago para que mi vida, nuestra vida, en primer lugar la vida de un hijo de Dios, pero también, amigo, la vida suya, tenga usted o no tenga una religión en su vida, haya o no creído en Cristo el Señor? Hay gente que todavía no tiene la convicción de ser hijo de Dios y por lo tanto no tiene la esperanza de vida eterna con Dios en el reino de los cielos. Sin embargo, es gente de buen vivir, con buenos principios, gente que tiene esperanza de sacar adelante su casa. La pregunta es, ¿cómo ustedes y nosotros resolvemos nuestras situaciones? Hemos escuchado muchas veces frases como: a nosotros nadie nos enseña a ser padres, a nosotros nadie nos enseña a gobernar una casa, a nosotros nadie nos enseña a manejar bien los dineros. Quiero decirles que todo eso no está ajustado a la verdad. Nosotros tenemos un gran Dios, nuestro Padre, que Él tiene cuidado de nosotros. Él está interesado en nosotros. Si uno viene a la palabra del Señor, lo primero con lo que se encuentra es con esto que dijo el Señor Jesucristo: el que oye mis palabras y las hace, las obedece, ese muestra una conducta de un hombre sabio, un hombre con entendimiento, un hombre que quiere hacer bien las cosas. O sea, significa que si uno está atento a la instrucción del Señor, entonces tiene un camino establecido, sabe cómo proceder, sabe cómo hacer según la instrucción del Señor. Esa casa, le garantizo, no se caerá. Mire lo que dice la Escritura en Juan capítulo 6, en el versículo número 63. Dijo el Señor Jesucristo: el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu es el que da vida. La carne, dijo el Señor, para nada aprovecha. Las cosas que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál es el llamado del Señor aquí? Él dice: mire, nosotros tenemos a lo menos dos componentes muy claros. Está lo exterior, está la carne, están los huesos. Pero ese componente exterior es absolutamente temporal, es momentáneo. La carne y los huesos necesariamente van a terminar en el cementerio. Necesariamente deberemos volver al polvo, porque del polvo fuimos tomados. El punto es, ¿qué va a pasar con la verdadera vida que está en nosotros? Que es la vida que Dios nos ha dado. ¿Qué va a pasar? Hemos compartido aquí en ocasiones una palabra del Señor de Génesis capítulo 2, en el versículo 7, cuando dice precisamente que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y una vez que lo creó, dice que Dios mismo sopló en su nariz, dice, aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. O sea, la vida que tenemos es una vida que viene de Dios. La pregunta, ¿qué fue lo que Dios sopló en la nariz de Adán? Sopló su espíritu, porque Dios es espíritu.
Entonces, ¿qué dice? Muy bien, Dios pone su espíritu en Adán. De Adán procedemos todos. Por lo tanto, la vida que tenemos es la vida que nos da Dios. Jesús le dice a los discípulos y a la gente, bueno, la carne no es lo que más aprovecha. Es el espíritu lo que da la vida. Por lo tanto, lo que tienen que alimentar es el espíritu. Y él dice, las palabras que yo les he dado, las palabras que yo enseño son espíritu y son vida. Entonces el punto allí podría ser o debería ser, ¿de qué estoy preocupado? ¿De qué estoy preocupado? ¿De lo de afuera? Eso de afuera, les recuerdo, con el paso de los tiempos se va a poner viejito y va a terminar en la tumba, en la sepultura. Es así. Nadie lo puede evitar. Nadie lo puede evitar. Y no lo puede evitar porque hay decreto de Dios. La paga del pecado es muerte. Lo que hay que cuidar es el alma, es la vida de Dios. Es como el Espíritu de Dios, que es lo que nos da la vida, está en nosotros. Y como eso vino de Dios, como eso nos fue dado directamente de Dios, entonces, una vez que el envoltorio vuelve a la tierra, el Espíritu, dice la Escritura, el Espíritu vuelve a Dios, que lo dio. La pregunta es, cuando el Espíritu vuelva a Dios, ¿en qué condición va a volver? ¿Como hijo o como un extraño? Debo terminar, pero dice la Escritura en Romanos capítulo 8, Romanos en el capítulo 8, dice en el versículo 16, el Espíritu, hablando lo mismo que estamos hablando, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el 17, y si hijos, entonces herederos, aleluya, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que está diciendo, amigos y hermanos, es que Dios nos da su espíritu, Él nos da la vida. Esa vida, porque proviene de Dios eterno, esa vida es eterna. El punto es, cuando volvamos a Dios, cuando lo externo termine en el cementerio, ¿cómo vamos a llegar delante de Dios? Hay solo dos posibilidades: que lleguemos como hijos. Y acabamos de leer en Romanos 8, 16, 17, que si somos hijos, entonces somos herederos. Entramos a la casa de Dios como hijos. Entramos a tomar la herencia eterna para nosotros. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que, como dijo el Señor en el Evangelio de Mateo, al llegar delante de Él, Él diga, no les conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Amigos, hermanos, el amor de Dios se manifiesta en estos tiempos en nosotros, en darnos la oportunidad de escuchar su palabra. El que escucha su palabra, el que reconoce que Dios le ama y por eso le habla, el que reconoce que Dios es un buen Padre, quiere ser nuestro Padre y que como Padre está preocupado de nosotros, el que atiende la palabra del Señor, se dispone a oír. Si no lo entiende, se acerca y pregunta. Pero el que reconoce que en Dios y en su palabra está la bendición para su vida, ese Dios lo ve como un hijo sabio. Respecto de ese hijo sabio que oye y hace la palabra de Dios, hay promesa de estar con Él eternamente y para siempre. La casa no se le va a destruir aquí, la casa va a seguir firme hasta que nos reencontremos con Dios el Señor. Amigos, hermanos, le invitamos, venga al Señor, acérquese, venga para que conozca a Cristo, conozca a través de Cristo al Padre, venga para que la palabra de Dios el Padre, que nos es dada a través de su Hijo, alimente nuestra vida, nos enseñe, nos gobierne, nos sane, nos santifique y nos prepare para estar eternamente con Él en el reino de los cielos. Que Dios, el Señor,
les bendiga. Amén.